Bendiciones, aquí nuevamente para continuar mi periplo de compartir experiencia en este campo espiritual. Voy a retomar lo que he venido haciendo últimamente, reflexiones que tienen que ver con el libro de Un Curso de Milagros. Suspendí porque estamos en la etapa de los repasos y quiero hacer un solo video que aglutine y que mis comentarios realmente sean de mi experiencia. Siempre la intención de compartir experiencia nunca pretende convencer a nadie. Es lanzarle al universo, y si estás viendo el video debe tener algún tipo de razón para que lo estés escuchando. Y del mismo modo, pues al escucharlo no tienes por qué creerlo todo. Puedes usar tu propio discernimiento y siempre se puede elegir de nuevo. De hecho, es uno de los puntos que más realza el curso. Hay una fase de repaso que su estructura y su columna está fundamentado en Dios es solo amor, y por ende eso es lo que soy yo. Pues para los que siguen las escrituras que han denominado sagradas, se dice que somos imagen y semejanza de Dios y que Dios es amor. En consecuencia, pues si es así, podríamos optar o revisar dos posturas para los creyentes, y estoy seguro que si estás viendo el video es porque eres creyente, o por lo menos algo en tu interior te está hablando. Puede que seas un agnóstico, puede que seas un ateo, pero igual tienes un sistema de creencia, el cual has estructurado y es respetable, pero su razón de ser tiene desde el mismo fundamento de la fuente que la fuente creadora. Es un tema de simple percepción de cómo llamarle a esa fuente creadora. Entonces, si nos limitamos a esta experiencia que tenemos en este cuerpo físico, que palpamos con los sentidos, la vista, con el oído, con el olfato, con el gusto, con todos los sentidos que tenemos, pues le damos más preponderancia a la parte física, parte mental, parte emocional, que a la parte espiritual. Y otra corriente, otra vertiente, puede que le dé más preponderancia en esa parte espiritual que a la parte física, mental y emocional. Yo creo que somos un todo, somos una unidad, y hay que tener un equilibrio en las cuatro esferas. El punto es el principio de cómo estructuras tu creencia. ¿Consideras que eres un espíritu en una experiencia humana, o consideras que eres un humano con una experiencia espiritual? Entonces puedes decir, yo soy espiritual, creo en un Dios, pero siempre le vas a dar preponderancia a tu físico, a tu mente, y como consecuencia de tu mente a las emociones. A lo que tú crees, pues con eso experimentarás emociones, o viceversa. Lo que yo comparto como experiencia, después de haber trasegado los aspectos del ateísmo fundamentado en una ideología marxista-leninista, hoy puedo decir que experimento que soy un espíritu viviendo una experiencia humana. Dentro de la experiencia humana estaba abrirme a una serie de vertientes ideológicas y de sistemas de creencia para llegar a mi convencimiento, a mi discernimiento de creer en que Dios es solo amor, y por ende eso es lo que yo soy. Y que
todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Toda la creación son eco de la voz que habla por Dios. O sea, que lo que nosotros pensamos, tenemos dos formas de pensar. Nuestra mente, desde el punto de vista científico, biológico, es un receptor, es un canal, y cumple varias funciones, muchas funciones. Solamente me voy a referir a una como receptor. Y soy un convencido que hay un movimiento energético, hay una cantidad de cosas a través de las ondas, tal cual como sucede con las radios y cosas de ese estilo, que nosotros también la tenemos. Y por eso hablan del famoso inconsciente colectivo y toda una cantidad de cosas que son válidas, por cierto, y si no, pues no comprendería uno por qué le invierten tanto dinero las grandes corporaciones a los medios de comunicación y cómo la mayoría de la sociedad seguimos detrás de una corriente que nos han impuesto y que no nos percatamos de esa situación. Por lo tanto, lo uno o lo otro simplemente difiere la intención con que quieras hacerlo, es una voz que habla por Dios. O sea, todos hermanos somos criaturas de Dios, todos los hermanos somos criaturas de Dios, por lo tanto, todos somos el yo soy creador de Dios, simplemente que ese creador que está viviendo una experiencia, tú y yo, sus creados, nosotros elegimos experimentar algo, ¿verdad? Y determinamos una intención con la mente humana, esa misma mente creadora de Dios. Entonces la voz que habla por Dios es la voz de Dios, es la intención lo que de algún modo hay que estar atento. Y por eso es importante, pues, cuando estoy hablando de todas las cosas son eco de la voz que habla por Dios, fue una lesión. Y tengo el poder de decidir, es otra lesión. Y es así. O sea, si yo determino en mi experiencia que yo soy una criatura de Dios, hecho a su imagen y semejanza, con todas sus capacidades, con todas sus virtudes, con todas el potencial que Él tiene, pues yo tengo el poder de decidir. Yo tengo el poder de decidir si me creo un ser limitado o si utilizo todo el conocimiento, producto de la experiencia, todo el entendimiento, lo utilizo con determinada razón. Lo estoy diciendo desde el aquí y desde el ahora, desde este momento en que estoy grabando el audio. En el pasado pudieron haber sucedido muchas cosas que constituyeron mi experiencia. Que otros va al pasado, remueve y dice, pero esta persona hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello. Esa fue la experiencia que yo decidí y producto de esa experiencia hoy decido no querer volver a pasar por eso, ¿verdad? Entonces tengo el poder de decidir cuándo, aquí y ahora. No hay otro tiempo en que uno tenga el poder para tomar una decisión nueva. Lo mismo dice, otra lesión, es mi indefensión, en mi indefensión radica mi seguridad. ¿Y por qué en mi indefensión? Porque si no necesito defenderme, hoy puede venir un contradictor, una persona que tenga una opinión diferente a la que yo estoy divulgando en este audio. No tengo ninguna razón para salir a controvertir y a entrar en desarmonía y a discutir con la persona, porque no tengo que convencer a nadie. Yo tengo que convencerme a mí mismo en mi interior de un nuevo sistema de creencia, cambiar la óptica, la visión, cambiar esta visión humana, ¿verdad?, por una visión crística, por una visión de alguien que se nos adelantó y que abrió un camino de amor, un camino de amor. Solamente me enfoco en el amor, en el entendimiento. Entonces, sí, yo puedo entender y comprender que toda criatura, todo hermano, todo, ese mismo que quiera controvertir el video, es mi hermano.
tiene la misma capacidad que tengo yo, por lo tanto va a usar su intelecto para controvertir. Yo veré en ese hermano no que me esté atacando a mí, está atacando la idea que él cree que debe atacar para protegerse, y lo comprendo en ese sentido. Por lo tanto, yo simplemente digo, en mi indefensión, no tengo por qué defender, esto radica en mi seguridad. Si yo estoy seguro de lo que creo, no tengo por qué salir a debatirlo, a controvertirlo. Entonces, ese es el concepto de mi indefensión. O cuando mi hermano, si no es en el campo exclusivamente teórico, sino que es en otro terreno, no tengo por qué salir a defenderme. Él hará lo mejor que puede con lo mejor que sabe, ¿verdad? Esa es su sabiduría en ese instante de su experiencia de vida. Es probable que en el camino nos encontramos más adelante y seamos dos personas totalmente diferentes, que nos repetemos las ideas contrarias. Me cuento entre los ministros de Dios, es otra lección. ¿Y por qué me cuento entre los ministros de Dios? Porque he elegido aceptar que Dios es solo amor y que por ende eso es lo que yo soy, o sea, yo soy amor. Por lo tanto, siendo un ministro de Dios, es la forma en que yo puedo demostrarle a las personas mi amor, el amor de Dios. No tengo por qué andar en controversia, en discusiones, en polarizaciones, no. Otra lección dice, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Sí, es una aceptación a la divina providencia, a la voluntad suprema. Y como tengo una mente humana con las características de la mente de Dios, porque soy criatura, imagen y semejanza de Él, no tengo todo el conocimiento para saber todo, y no saber al hermano y el otro hermano qué piensa, cuál es la historia que está detrás, qué ha experimentado ese otro ser. E ignoro muchas, pero muchas otras cosas, ¿verdad? Ignoro muchas cosas. Entonces, simple y llanamente me hago a un lado para que Él me muestre el camino. En sabiduría, yo sé que si le pregunto a Él a cada instante, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿A quién quiere que escuche? ¿A dónde quiere que vaya? Él me va a responder, porque Él me va a responder con la voz que habla por Dios. Y esa forma de hablar, de responder con la voz que habla por Dios, son estar pendientes de las señales, ¿verdad? Del presente, del instante. No estar pendiente de lo que pasó, ni estar pendiente de lo que podría eventualmente suceder. Solamente estar aquí, en el presente, atento. Y se te presentarán los mensajeros, las circunstancias donde está el mensaje implícito, y son las herramientas que utiliza Dios para mostrarme el camino. Entonces, ese es el mensaje. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Otra lección es camino con Dios en perfecta santidad. Pero la perfecta santidad no es con los ojos del hombre, con los ojos del mundo, con esta visión. No es con este sistema de escucha que soy santo. Yo soy santo por mi condición de espíritu. Soy santo, pleno, sano, como espíritu, como criatura de espíritu de Dios, soy inmaculado. Esa es mi santidad. Ahora vengo aquí, me colocan en este plano dimensional, en este plano terrenal, y estoy en el mundo, ¿verdad? Y en el mundo, viviendo la experiencia, adquiriendo la experiencia para evolucionar y para regresar al Padre, con una experiencia cargada, donde no sé, mi intención, esa es mi intención, es decir, entre más hermanos regresemos al Padre, entre más hermanos nos demos cuenta que somos espíritus puros, inmaculados y santos, que no nos debemos estar
azotando con el sentimiento de culpa, con el miedo por cosas que hemos experimentado y que posiblemente dañamos a alguien, que posiblemente causamos, cometimos errores, ¿verdad? Pero que esos errores sin duda son procesos de aprendizajes, tanto para uno como para las personas que estuvieron interconectadas con nosotros, cumplieron un propósito y que en el fondo es un propósito de amor si nosotros queremos darle ese vuelco y tomarlo como ese proceso de aprendizaje y no como un efecto de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, camino con Dios en perfecta santidad. La santidad me la da Dios, no la santidad me la da este cuerpo. Es lo que quiere decir ese mensaje. Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Otra lección dice, en su presencia he de estar. Y la presencia de estar con Dios es en el eterno presente, en cada instante. Y el instante es algo tan rápido que sucede que cuando termine el video saldrán no sé cuántos minutos y bueno, volveré a escucharlo, pero cuando lo vuelvo a escuchar ya fue un pasado y han podido suceder muchas otras cosas. Me ha podido llegar un nuevo mensaje que me cambió una forma de ver el mundo. Entonces, en su presencia he de estar, siempre en su presencia, siempre renovando, siempre cambiando. Y en la medida en que uno cambia y hace las cosas de un modo diferente, pues también podrá darse esa oportunidad de obtener resultados diferentes. Otra lección es, hoy aprendo a dar tal como recibo. Entonces, hoy aprendo a dar tal como recibo, es porque si yo doy amor, cada acto, cada palabra que yo desee pronunciar, mi intención es ser constructivo, ser útil, ser beneficioso. Ese es mi aprendizaje. Estoy convencido, estoy absolutamente convencido que así como estoy dando todos estos mensajes, llegarán a mí otros mensajes de vuelta con una sabiduría mucho más amplia de la que yo pueda estar compartiendo. La sabiduría mía es proporcionada a mi camino de experiencia, pero habrán otras personas que tendrán una sabiduría aún mayor porque han experimentado cosas inclusive aún más fuertes que los fortalecieron y los llevaron hoy a tener un camino más fuerte que el que yo he podido trasegar. Y es posible que lo que tú estés recibiendo, quien estás viendo el mensaje, hayas tenido tu propia experiencia y en algún momento quieres contactarme y me compartes tu experiencia y esa experiencia tuya puede hacerse parte de mi experiencia y puedo aprender de ella muchísimas más cosas de las que yo estoy tratando de compartir. Otra lección de repaso es doy los milagros que he recibido. Y los milagros lo miro y lo experimento como el aquí y el ahora. El mundo, la vida está llena de milagros, pero no los percibimos porque estamos en el correr y no nos detenemos a ver el milagro de la vida misma. El milagro de la vida misma cuando ingieres un alimento y cuando en el alimento que ingieres puedes hacer una reflexión, pues con una papa que te vas a comer, con un plátano, con el arroz, con una fruta, con cualquier elemento que va a nutrir nuestro cuerpo físico, cualquier elemento, puedes hacer un ejercicio y ponerte a mirar de dónde viene esa fruta, de dónde viene ese tubérculo, de dónde viene ese grano, de dónde viene todo eso. ¿Cómo llegó a tu plato? Y te darás cuenta que es un milagro, que partió de una semilla, que se volvió un árbol o una planta, que demoró mucho tiempo para surgir el fruto, que hubo gente que lo regó, que hubo una tierra con una serie de elementos, minerales que lo nutren, que hubo gente que lo recogió, que hubo gente que lo transportó, que hubo gente que lo comercializó o lo industrializó.
que hubo gente que te atendió cuando lo compraste, que lo llevaste a la casa y que hubo gente que lo preparó hasta que llegara a tu plato. Entonces, ese es un milagro, pero simplemente nos enfocamos en el resultado final, que ya lo tenemos listo y nos acostumbramos a eso. Entonces, yo doy los milagros que he recibido, es entender que en cada instante están sucediendo los milagros así, entre enfocarnos en las cosas aparentemente malas que suceden en la vida. Hay muchas, pero muchas cosas buenas que suceden, y son muchísimas, pero muchísimas más. Como dice Facundo Cabral, lo que pasa es que el que coloca una bomba hace más ruido que el que coloca una caricia, y a caricias estamos dando permanentemente a muchas personas. Otra lección dice: yo estoy en mi hogar. ¿Pero qué es mi hogar? Mi hogar puede ser el hogar del mundo o puede ser el hogar permanente y eterno con el Padre. Como eres una criatura de espíritu, así creo yo, esa es mi experiencia, tú puedes decidir otra cosa. Estamos con Él, en espíritu estamos con Él. Y ese es el espíritu que nos habla a nosotros, tratando que la experiencia de nosotros siempre sintamos que estamos en el hogar con el Padre. El miedo es el que no nos deja entender que estamos con el Padre permanentemente. El miedo es el que es el extraño aquí, la culpa, la ira, el odio. La ira, el odio, el miedo no son más que manifestaciones contrarias al amor. Y solamente puede existir una sola verdad. O existe el amor. Nosotros experimentamos esas emociones, pero esas emociones son criaturas nuestras. Porque si me tengo que defender, me tengo que proteger. Y me protejo porque tengo miedo de perder lo que creo que puedo perder. Porque creo que tengo que competir con el hermano porque me quiere hacer daño. Entonces el miedo es el que es extraño aquí. Por eso nosotros debemos estar seguros que estamos en el hogar de Dios. Otra lección es: dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Y yo espero que una vez que termines este video me mandes bendiciones a mí. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Si me conoces y te causé algún daño, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Si eres un familiar que con mucha más razón has recibido daños por mis acciones, por mi intemperancia, por mi carácter, un carácter forjado de un temperamento y de unas experiencias de vida donde de algún modo trato de protegerme y traté de protegerme, y en el momento en que me protegía, atacaba. Y cuando ataco, daño. Es eso, es lo que hoy comprendo, hoy lo veo, se rompe el velo, ¿verdad? Por eso te digo: dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, porque a ti hoy, a ti te veo como un santo hijo, como un inmaculado. Y si algún momento creíste que me hiciste un daño, nunca me has hecho daño a mí, me has enriquecido, me has agrandado, me has puesto en un mayor grado de evolución y de elevación, porque hoy comprendo que tus actos eran actos de amor, tratabas de protegerte y por lo tanto yo me constituía en un enemigo potencial de tus propósitos, de tus menciones, de los propósitos que tú crees producto de tu experiencia. Por lo tanto, es eso lo que sucede. Por lo tanto, yo le pido a todos los que me ven, conocidos o no conocidos, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, porque Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Y tú también eres eso, simple y llanamente amor. Puedes que lo ignores, pero puedes elegir de nuevo, ¿verdad? Tienes el poder de elegir. Comenzamos el video con una de las
lección. Y otra de las cosas más lindas de la lección, que es de la 162 y que se repite en otras lecciones durante todo el curso: soy tal como Dios me creó, soy tal como Dios me creó, y tú también eres tal como Dios me creó. Pero esta frase hay que aclararla, porque alguna vez la compartí en mi muro de Facebook y algunos conocidos que la replicaron y además le ponían un comentario. Y esto no pretende promulgar la arrogancia, la prepotencia, la soberbia, es decir, soy tal como Dios me creó. O sea, lo que tú crees que eres, ese no fue como Dios te creó. Lo que nosotros denominamos las características de la personalidad querida durante toda una experiencia de vida, que te han podido suceder muchas cosas que aún crees no recordar, y que crees no recordar simplemente porque te proteges. Nos protegemos porque esas experiencias quizás no pudieron haber causado dolor, sufrimiento, angustia, desesperanza y muchas cosas que tomamos como una connotación negativa, pero que no son negativas, cumplen un propósito de amor, son oportunidades para fortalecernos y para entender que más adelante, cuando se presenta una situación de esa manera, tú la puedes recibir con gratitud, con templanza, con carácter, con bondad, con comprensión y compasión sobre ese otro hermano que está tratando de revivir algo que ya tú superaste. Entonces no se trata de que soy tal como Dios me creó, creyendo que con esa personalidad que hemos construido, nosotros hemos construido esa personalidad, entonces creemos que eso somos nosotros. Y le decimos al otro: es que yo soy tal como Dios me creó y yo no voy a cambiar. Lo que hay que revisar es cuál es la intención en que estás diciendo soy tal como Dios me creó. Tu intención, es decir, es que me tienen que resistir tal cual como yo soy. El otro puede evaluar resistirte tal cual como yo. Si tú vienes a mí, buscas un diálogo, yo te voy a aceptar tal como eres, aquí y ahora, tal como Dios te creó y tal como es tu personalidad. Porque mi intención es comprender que así hagas lo que quieras hacer y lo que decidas hacer, lo puedes hacer o por ignorancia o por amor. Es así de simple, o por ignorancia o por amor. Pero la ignorancia la tenemos todos. Yo reconocí desde que comenzó el video que soy ignorante en muchas cosas. Y precisamente porque soy ignorante de muchas cosas, evito criticar y juzgar al otro, porque yo no sé cuál es la experiencia de vida del otro. Y como yo sé que soy tal cual como Dios me creó, la única verdad que yo sí sé es que tú eres como Dios te creó. Y así, tal como Dios te creó, te acepto, porque eres santo e inmaculado, y que lo que me quiere mostrar esa máscara, personalidad, no eres tú, ¿verdad? Y ya tendrás oportunidad de elegir de nuevo. La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Otra lección: la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Pero cuando hablamos de muerte, no hablamos de la muerte física, sino la muerte a muchas cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces podemos morir y comenzar a ser libres del odio, del resentimiento, del rencor y muchas otras cosas. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Podemos elegir eso. Podemos elegir andar en comunión con aquel que nos creó. ¿Y cómo andamos en comunión con aquel que nos creó? Pues si nos creó a ti y a mí, yo ando en unión contigo, es la única forma de andar en la fuente. Yo a Dios no lo puedo experimentar en la forma en que... ¿Cómo experimento a Dios? ¿Cómo puedo experimentar a Dios? No tengo otra forma de experimentar a Dios que en ti,
que en lo que veo, que en la naturaleza, que en la persona que me pone, en la que me tropieza, en la que me pisó, en la que me sonrió, en la que fue grosero conmigo, en la que me atacó. En esa es la persona. Ahí es donde yo sé que soy uno con Dios. Esa es la forma de que yo estoy experimentando que soy uno con Dios. Que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. Que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. En alguna otra parte del curso repite, mis pensamientos son de la mente de Dios. Mis pensamientos son de la mente de Dios. Trato de procurar incesantemente de decir que no sea mi mente, la mente de la experiencia humana, la que tome esta decisión. Dame tu pensamiento. Y de seguro que se vienen. Y las mejores intenciones que no son de amor, cuando tienes duda, abstente. Cuando sepas que son sentimientos útiles, beneficiosos, amorosos, hazlo, porque ese es el pensamiento que viene de Dios. Se me han confiado los dones de Dios, por supuesto que se me han confiado los dones de Dios para ser un maestro, para llevar estos mensajes. Solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios. Solo hay una vida, una eterna vida. La muerte no existe, existe el cambio de forma. Si estoy convencido que soy un espíritu, muere este cuerpo, fenece este cuerpo, cambia de forma. Lo que es la carne, estructurada en gran porcentaje en agua y en una serie de elementos, de minerales que hemos adquirido de la misma tierra, producto de los alimentos y toda una cadena que nos nutre y nos fortalece, ¿van a dónde? A la tierra.